Seguimos con Calle Abajo, Yesmar. Bastante completa la columna sobre la situación de Bolivia, sobre todo lo que sucedió en las elecciones. Pudimos compartir un poco el festejo, por lo menos a la distancia. Y otro suceso importante de la semana, bueno, fue el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, que, que es un hito en la historia argentina donde el pueblo, la masa del pueblo se une detrás de un objetivo común, de un sentido de avance, de un proyecto político contrario, no contrario, quizás otro proyecto político al cual estaba acostumbrada la Argentina colonial de hasta ese entonces, y el pueblo se une detrás de una causa que encarnaba Juan Domingo Perón, y el pueblo se moviliza para liberarlo y para que ese proyecto político se pueda hacer realidad, y 9 años más tarde termina siendo una realidad indiscutible, termina revolucionando económica, política y socialmente al país, y dejó una huella tan grande que hasta hoy día muchos de nosotros seguimos militando, esforzándonos, poniendo todo nuestro amor para que ese proyecto nacional vuelva a ser aquel que domine la política argentina. Y para hablar un poco más de esto y sobre cualquier cosa que quiera hablar, porque casi todo de lo que habla es lindo e interesante escucharla, está nuestra compañera Romina Rocha. Buenas tardes, Rodo, buenas tardes, sí, buenas tardes a todos ahí, ¿cómo están? Bien, Romy, ¿vos cómo andás? Muy bien, acá aprovechando la lluvia también después de un fin de semana agitado, que además que viene signado por dos eventos, ¿no? Esto que vos decías, el 17 de octubre, esta eventualidad, y acompañado después del Día de la Madre, o sea, es como volver a nacer en un fin de semana y volver a reunirnos como familia, ¿no? Con nuestros afectos y con las personas con las que nos sentimos identificados. Así que, nada, terminando el fin de semana recién ahora. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo sentiste especialmente este 17 de octubre? Porque más allá de que todos los 17 de octubre son una fecha donde recordamos lo mismo, en cada momento, en cada contexto nacional, se piensa de una manera distinta. Hoy en día, por ejemplo, estamos en un contexto geopolítico donde muchos países del mundo se volcaron, le dieron la razón a muchos de los que decimos que Perón está en el futuro y que el proyecto económico y político del peronismo, esa economía mixta, esa comunión entre los distintos modos de producción, el capital estatal, los trabajadores organizados y el capital privado, hoy muchos países del mundo, con diferencias en sus administraciones, lo llevan adelante, y es un contexto geopolítico donde nuevamente contamos con una oportunidad para emprenderlo. ¿Cómo lo viviste especialmente y qué significa para vos? Mira, Rodo, en verdad, algunas consideraciones, ¿no? Te escuchaba lo que decías respecto a cómo el pueblo en el 45 se levantó y fue a reclamar por un proyecto político, pero ni siquiera sabiendo qué significaba un proyecto político, ¿no? Y ahí tenemos que volver y a redimensionar lo que nos pasa hoy, porque muchas veces tratamos de explicar los sentimientos a través de mecánicas que son ajenas a lo que es el sentimiento en sí, ¿no? Entonces tratamos de ver las cosas desde el orden estrictamente político, desde los planes, desde los proyectos o desde la profundidad justamente de la articulación de cómo funciona un país o cómo funciona la política en sí, pero lo que moviliza al pueblo en sí mismo es justamente la emoción, ¿no? Y todos estamos conmovidos o movilizados por el odio, el amor, el agradecimiento, el rencor o lo que fuere. Y en este caso, cuando hablamos del 17 de octubre, lo que hace que exista un movimiento del subsuelo de la patria sublevada, como le decía Scalabrini Ortiz, es básicamente algo que ni siquiera se puede entender con la razón, pero que en lo profundo del corazón de cada uno de los que cruzó el río, de los que saltó la cerca del patrón, de los que fueron y se enfrentaron a todo y fueron a reclamar con toda su viva voz que salven y que saquen a Perón, que lo liberen porque querían a Perón, lo que estaban diciendo era, no sabemos bien de qué se trata, porque en realidad estamos hablando de una masa trabajadora que era prácticamente analfabeta, y era un tiempo en el que la Argentina ni siquiera leer era un derecho, ni siquiera la educación era algo que estuviera generalizado. Y Juan Domingo Perón, desde la Secretaría de Previsión y Trabajo, 2 años antes, y bueno, ya venía trabajando, pero cuando se visibiliza,
empieza a hablar en el idioma del pueblo, empieza a hacer justamente ese puente que decía Eva Perón se decía a sí misma, yo soy el puente de amor entre el pueblo y Perón, porque hablaban el mismo idioma, no hablaban con tecnicismos, no hablaban Perón de una forma lejana al pueblo, sino todo lo contrario, hablaba de cosas que cualquiera podía entender de manera práctica, sencilla, armoniosa, equilibrada. Entonces, cuando hoy, y esto yendo y viniendo, no en el tiempo, cuando hoy el 17 de octubre requería para muchos tener una cuenta o tener acceso a internet o saber manejar una computadora porque si no, no te estás movilizando virtualmente, cuando te dicen que si te querés movilizar efectivamente y físicamente tenés que tener un auto y si no tenés un auto te tenés que quedar en tu casa porque está mal que salgas. Y hay un montón de contradicciones que a mí por lo menos no me hicieron, yo no festejé el 17, la verdad es que lo pasé como algo bastante trágico en un sentido personal, pero no por eso dejo de celebrar que la gente se manifieste con alegría aún desconociendo o no teniendo la completa dimensión de la gravedad de la situación que vivimos, ¿no? Entonces está buenísimo poder salir, festejar, celebrar un rato y decir, bueno, por un momento me quiero sentir parte de algo superior y quiero estar feliz y compartir esta alegría con los demás, pero eso no nos tiene que quitar de lo que es la real situación y de lo que significa hoy un 17 de octubre. Y la verdad es que no se puede pedir a un Perón que no se proclama o que no se llama con las acciones, ¿no? Entonces, entre todas estas contradicciones que se viven, en las cuales hoy no hay proyecto de país que incluya a las mayorías, no hay explicaciones que sean accesibles a cualquiera de a pie que no tenga tiempo de informarse, sentarse, leer y demás. Me parece que estamos más ante un recuerdo más melancólico que ante una reivindicación. Entonces, y esto sin querer caer en pesimismos, ¿no? Porque tampoco es, oh, está todo mal, no se trata de eso, sino que el peronismo justamente es acción, es un verbo, ser peronista un hecho concreto, no es una proclama, no es simplemente una declaración de principios, como muchos quieren limitar el discurso del peronismo. Entonces, me parece que en la medida en que no podemos actuar en consecuencia de las cosas que decimos y pensamos, difícilmente estemos reivindicando, homenajeando u honrando la memoria de Juan Domingo Perón. En ese sentido, se lo reclamo solamente a aquellos que son dirigentes, que son representantes, referentes, y que saben y conocen la situación, la historia, y que tuvieron la oportunidad o el tiempo de leer a Perón. No al ciudadano de a pie que anda como el culo, que la está pasando mal y que por lo menos un día tenía ganas de celebrar. Para mí ahí hay dos dimensiones y trato de no mezclar mucho, pero quiero que se entienda que hubo dos 17 de octubre, ¿no? El manipulado, el utilizado por el poder para seguir tergiversando la realidad y manipulando los hechos, y el verdadero, que es el que, mal o bien, se pudo festejar, con el que sacó una bandera, el que cantó la marcha, el que se abrazó con un amigo, el que salió y caminó un rato por algún lugar en el que vivía. Me parece que esos son dos 17 de octubre, pero que están lejísimos de aquel 45 en el que había una conciencia, no de los hechos en sí, sino de lo que podía ser. Había un sueño compartido y eso era lo que representaba Juan Domingo Perón. Yo, Romy, no veo que tu análisis sea pesimista, sino por el contrario. Creo que las movilizaciones de cualquier tipo que han surgido, ya sea un mensaje de WhatsApp diciendo feliz día o poner la marcha y cantarla en algún momento del día o recordar de forma melancólica, aunque sea el Ujú, momento, o mirar una película de aquel entonces ujú, o ir a la plaza, cualquiera de esas acciones con la cual este 17 de octubre la gente lo recordó, también está direccionado, tal como vos decías, aquel 17 de octubre por un sentimiento, una emoción. sí, Entonces, más allá de que en aquel momento no se tenía quizás tan en claro y quizás en este momento se tenga menos claro que aquel, hay un sentimiento, hay una emoción, hay un deseo del pueblo argentino de ujú, liberación, hay una esperanza, hay fe de que otro país se merece y es posible, sí, y eso es lo que a nosotros nos brinda la esperanza. Y creo que eso transmite, a mí por lo menos,
Eso me transmite cada 17 de octubre. Sí, 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 lo que pasa es que, viste que una vez que empezás a comprender un poco más cómo funciona todo el esquema, hay cosas que, no sé, yo me miré las dos primeras partes de Sinfonía de un Sentimiento, que son 3 horas las dos primeras partes, y la verdad es que no sentía que pudiera estar celebrando, pero nuevamente, no porque yo no me sienta feliz o no sienta que tenga que celebrar, voy a desmerecer o a sentir que el otro tampoco tiene derecho, y ahí tenemos que, o por lo menos yo trato de aplicar la misma vara para todo. Para mí es tan válido y tan necesario que se manifieste el pueblo argentino en relación a un 17 de octubre y que salgan, como vos decías, por una emoción, por un sentimiento, para compartir un momento, como también aquellos que salen a hacer reclamos, a hacerse escuchar, por el motivo que sea. Me parece que algo que no tenemos que perder es la capacidad de comprender que nuestro pueblo, y el pueblo argentino en particular, y toda Latinoamérica en general, ¿no? No podemos hablar de que haya una sola forma de expresarse o una sola forma de pensarnos, pero sí que cada expresión popular, sea chica, grande o más o menos, por el motivo que sea, es válida y tenemos que atenderla, porque es una parte de nosotros que se está expresando. Así que creo que lo que trato de diferenciar es justamente eso, es una cosa es lo que le pasa al pueblo y aquello que lo moviliza y que lo convoca a salir, aunque el proyecto no esté. Y otra cosa es la manipulación que hacen los que sí saben qué se está haciendo, los que están tomando decisiones y los que no están justamente honrando a Perón en los hechos. Y ahí tenemos esta doble movilización que se dio en esta fecha, que no pasó el 17 de octubre del 45. En el 45 fue unánime, fue todo un pueblo reclamando por exactamente lo mismo en contra de algo en particular. Acá tenías al que salía y celebraba y tenía una sonrisa, y al que gritaba viva Perón y se ponía a putear al que estaba en contra o al que le hacía algún gesto. Hay mucho malestar en general y creo que era necesario también que se manifieste de alguna manera, pero bueno, no tenemos que perder atención sobre lo que nos está pasando, porque justamente esa chispa, que eso es lo que podemos ver, ¿no? Todavía hay una chispa, todavía hay algo vivo ahí, Sí, sí, todavía sí. persiste esta necesidad de, bueno, algo tenemos que hacer, aunque no entiendas bien qué, algo hay que hacer con esto, y Perón lo representa, y no sabemos bien por qué, ni cuándo, ni cómo, pero está, y en algún momento tiene que aparecer. Es como, y perdón si suena blasfemo, pero para mí es casi como la vuelta de Jesús, ¿viste? Estamos esperando que vuelva a nacer, que vuelva a encarnar, que vuelva el Hijo de la Patria, a encarnar este proyecto de liberación, y que bueno, y que nos ayude a volver a creer, ¿no? Porque la fe es algo que se mantiene, pero creer en algo en concreto es más difícil, y entonces ahí vemos que algunos salieron a bancar a Alberto, otros salieron a bancar a Cristina, otros salieron a bancar a que no estén ni Alberto ni Cristina, y cada uno salió por la suya, pero la fecha convoca, la fecha sigue teniendo fuerza a pesar de todo, y eso es algo que por lo menos tenemos que celebrar en esos términos, ¿no? Todavía no se ha extinto la llama que nos mantiene vivos. Se entendió perfecto, Romy, se entendió. Sí, no, yo escuchándote, Romina, saludos, Sí. decía que lo tomo como también una oportunidad de tomar esta fecha tan importante para el peronismo Ujú. como un espacio para la autocrítica, ¿no? Que Sí. a veces por el tema de la coyuntura, entonces no se da espacio bueno, a que los distintos sectores del pueblo manifiesten su inconformidad, la crítica, y sí, su opinión acerca de todos estos temas que tú muy bien explicaste. Y bueno, yo Ujú. siempre digo, ¿cuándo es el momento para abrir espacios para la autocrítica? Porque todos los gobiernos nacionales y populares viven de coyuntura en coyuntura. Y a veces Y los sí. líderes se aprovechan bueno, de esos momentos de tensión para no permitir que los sectores populares o los sectores que están poco contentos con lo que se está haciendo se expresen. Entonces yo desde Ujú. afuera digo, bueno, ciertamente cada octubre, seguramente en estos años ha sido diferente, ¿no? Pero Sí. creo que puede ser también una oportunidad para abrir ese espacio de debate, de autocrítica, de resignificar cosas, porque sabemos que el proyecto también tiene que, digamos, adaptarse a los tiempos presentes, quizás hacer
algunas modificaciones sin quebrantar principios, obviamente. Entonces, yo Ujú. tu reflexión, más que entenderla como una postura pesimista, de ataque, no sé, la siento como una invitación para la autocrítica, ¿no? Para salir de esa burbuja fantasiosa de que todo está bien, Ujú. de que todos estamos unidos, de que no hay molestia. Y la Exacto. verdad es que en el seno del pueblo hay un montón de... No sé, hoy veníamos viajando en un Uber y el señor manifestaba molesto toda la parafernaria de la celebración, cuando el Claro. país está, bueno, en una situación económica complicada. Y decía, ¿de dónde sale el dinero para los camiones? O sea, son cosas que la gente, el ciudadano de a pie se pregunta, ¿no? Y que Sí, también la claro. oposición aprovecha para, obviamente, inculcar ese odio histórico hacia el peronismo. Y te dicen, ahora no Sí, critiques que gobierna el compañero. Y ahora no critiques sí, que hay que sacar a tal. Y siempre claro. hay, y en una Siempre elección hay una cada, excusa. siempre hay una excusa. Sí, 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 tal cual, pero sí, es justamente eso que estabas diciendo. Es el momento de la autocrítica. Yo siempre me atajo un poco porque, a ver, primero que uno tiene que ser responsable y hacerse cargo de sus palabras, ¿no? Yo soy muy crítica de toda la situación actual, pero lo trato de hacer desde un lugar constructivo, justamente siempre invitando a reflexionar y a pensar. No es criticar por criticar porque me molestan las cosas y ya está. No, no se trata de eso, y ya estamos todos grandes, y eso es lo que vengo insistiendo, ¿no? Ya somos todos grandes, ya pasamos la adolescencia, muchos de nosotros, o por lo menos los que nos tomamos el tiempo de hablar, de reflexionar, de militar o de hacer la suerte de nexo entre el pueblo y las representaciones y demás. Y entonces tenemos el deber de frenar, parar un cacho y decir, bueno, está, nosotros reivindicamos esto, pero lo reivindicamos ¿de qué manera? Poniendo micros de larga distancia cuando la gente no puede viajar de provincia a provincia para visitar a su familia. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando en términos generales a todo el país y no solamente a nosotros? Porque el error que cometen todos los sectores, no solamente el peronismo, sino también el macrismo, el trotskismo, todos, absolutamente todos cometen el mismo error y le hablan a los propios. Claro. Los únicos que saben hablarle a la generalidad son los operadores del poder, y en este caso el que más está apuntando a eso, o por lo menos está haciendo un gran trabajo, es Horacio Rodríguez Larreta, porque está asesorado y fue asesorado junto a Mauricio Macri y toda la runfla del macrismo por Jaime Durán Barba, que lo primero que tenemos que atender es que leyó a Perón de pe a pa. No es un improvisado. Jaime Durán Barba viene de otro lugar, pero militó en prácticamente todos los movimientos nacionales y populares de Latinoamérica durante años, se formó desde distintos sectores, y el tipo fue, y leyendo a Juan Domingo Perón, les dijo a los que estaban antes, les dijo, tienen que hacer esto, esto, esto y esto, porque esto es lo que el pueblo quiere. ¿Por qué? Porque el peronismo es una expresión del pueblo y no al revés. Tenemos que dejar de pensar que el peronismo está por encima del pueblo argentino y que por lo tanto, como peronistas somos todos, el que no es peronista es un pelotudo. Tenemos que abandonar esa idea destructiva de una vez por todas, porque el peronismo es una expresión del pueblo argentino y no al revés. El peronismo emana de la integridad del pueblo, con todos sus matices, con todas sus luces y todas sus sombras. Entonces, si nosotros no podemos frenar y atender justamente que si queremos realmente representar y ser un modelo de inclusión y que convoque a las grandes mayorías, no podemos simplemente limitarnos a hablar entre nosotros y entonces el micro con los gordos tocando el bombo nos encanta. A nosotros nos puede encantar, a mí no en particular, pero hablando en general, ¿no? Al peronismo o a la militancia peronista le encanta, o le encanta el olor a choripán y demás. Pero ¿por qué tenemos que pensar que eso le gusta a todo el mundo? ¿Por qué no pensar que hay un montón de cuestiones que se están dando y que justamente en un momento de crisis el peronismo se tiene que expresar de maneras más acordes a la coyuntura y, como bien decía allí, estar actualizado no en el proyecto, sino en la forma de manifestarse, en la forma de convocar al pueblo a pensarse a sí mismo? Porque de lo contrario va a terminar siendo algo guardado en un cajón de los recuerdos, muy lindo, que cada tanto lo vamos a sacar a sacarle el polvo, y después lo vamos a volver a guardar para que quede ahí quieto, y no puede seguir siendo de esa manera, porque hace más de 40 años que el peronismo está encerrado en un cajón.
Y nuestra tarea, justamente, a la hora de invitar a pensar y a pensarnos desde el peronismo, no como una obligación, sino como una invitación a redimensionar el pueblo y la forma de hacer patria, tiene que ser desde el amor y tiene que ser desde la absoluta convicción de que, como decía Jorge Luis Borges, nadie es la patria, pero todos lo somos. No puede quedar nadie por fuera de esa concepción, y ahí es donde lamentablemente las expresiones que se dicen populares muchas veces quedan atrás. Y justamente es actuar en contra del nacimiento del peronismo, porque lo que lo hizo grande, que fue lo que mejor supo interpretar los deseos y la voluntad del pueblo. Eso es lo que le dio Exacto, lo que le dio su grandeza. Después todos los exacto. hechos meramente materiales fueron una consecuencia y fueron lo que lo sustentó en el tiempo, Ujú. pero su inicio es netamente espiritual. Entonces, actuar en contra de eso o no intentar mantenerlo durante la historia es tirarse un tiro en los pies, la verdad. Y Sí, claro. más en un contexto donde el mundo va girando, veo con, veo con cierta, no sé si alegría, pero por lo menos me llama la atención que muchos países del mundo han tomado ese modelo económico, político del peronismo que hasta ese Ujú. momento, hasta la década de mediados del 40 era nuevo, era llamativo. El mundo se dividía entre los que Sí, creían en el modo de producción comunista 100% estatal y aquellos sí, que vivían del capital privado y que no querían ninguna participación de alguna representación popular, que eran sí. los liberales, capitalistas, y eran 100% privados, y el peronismo fue uno de los primeros que arranca haciendo economías mixtas, aliando al capital estatal con el privado, y eso hoy en día tiene una pujanza con las diferencias de administraciones, ¿no? Por ejemplo, el Sí. gobierno chino tiene ese modelo económico mixto. Obviamente, Ujú. después en cuestiones culturales, sociales es muy distinto, pero el modelo económico chino, el ruso, el de Evo Morales, el más cercano que nosotros tenemos, que tuvo tanto éxito, triplicó el PBI per cápita, cuadruplicó el Producto Bruto Nacional, todo eso fue a Ujú. través de un modelo mixto. Entonces no nosotros, estos que lo hemos vivido prematuramente durante tanto tiempo, que no lo podamos hoy en día tener al frente de la política nacional es un poco difícil de comprender. Sí, es difícil de comprender cuando no atendemos a justamente a los intereses que fueron exactamente los mismos que persiguieron a Perón, que se robaron el cadáver de Evita, que bombardearon la plaza y que les chupó un huevo matar gente, que les importó nada y que aún hoy siguen queriendo matar a Perón. Son los mismos intereses hace más de 100 años y digo más de 100 años porque estrictamente cuando el pueblo, como una generalidad, el pueblo argentino toma conciencia de que algo está pasando y algo podemos hacer al respecto en líneas generales, ¿no? Empieza Rosas, Irigoyen, pero cuando llega Perón, hace un impulso, es como una patada en el culo que da y que nos catapulta de manera asombrosa y muy rápida para los tiempos que corrían, porque hoy pensamos en esos 10 años que el peronismo pudo aplicar efectivamente las políticas, menos de 10 años, porque desde que gana Perón en el 46 hasta el 55 del golpe pasaron menos de 10 años, y en ese brevísimo periodo asentó unas bases tan fuertes y tan sólidas que persistieron incluso los años de dictaduras, de proscripción, de partida de Perón y demás, subsistió todo el esquema, porque justamente no es una verdad revelada, es una forma efectiva de administrar un país como el nuestro. Es tan sencillo como eso. Entonces, tenemos que poder justamente comprenderlo más allá de lo que nos convoca emocionalmente. Por eso hacía la diferenciación, ¿no?, entre esto de la emoción que nos convoca a reunirnos y lo efectivamente material, concreto y espiritual que nos tiene que convocar a realizar las cosas. Porque si no quedamos como disociados, ¿viste? La materia y el espíritu de manera disociada no funcionan porque termina siendo un ente. El ente material por sí mismo no tiene existencia porque es solo una cosa que anda, y el ente material no tiene forma de manifestarse en este mundo. Entonces tiene que haber una unión entre la materia y el espíritu, tiene que haber una unión entre que conozcas el país que tenés,
que sepas la cantidad de recursos que tenés, las posibilidades, las riquezas que tenés como región, porque si pensamos en cada país, como mencionabas, ¿no? Los países que han despegado gracias a la aplicación de modelos que son lógicos, porque es sumar 1 más 1 y te da 2. No es ninguna ciencia, no hay metafísica, no hay mística. La única mística que existe es la de ayudar a que el pueblo te acompañe y entienda que en esa realización material lo que estás haciendo es trascender, estás sobrepasando tu existencia física. Vos perdurás porque todo lo que hizo Perón, que ya murió hace tantos años y parece que está tan vivo, es porque justamente, como dijo, la organización vence al tiempo y dejó organizaciones diseminadas por todo nuestro territorio que permiten que hoy sigamos hablando de esto no como una utopía, sino como una posibilidad real de transformar el país hoy, ahora, ya. Y que no se haga, entonces, cuando uno ve cómo está el panorama, cuáles son las condiciones y cuán fácil sería si realmente hubiera voluntad política, la única conclusión a la que uno puede terminar arribando, y ahí es donde uno se parece pesimista, es que estamos rodeados de hijos de puta que no quieren que esto pase. Porque si sumás 1 más 1 y siempre te da 2, entonces la cuenta la estás haciendo mal a propósito. Y ahí es cuando la reflexión, insisto, de la dirigencia, de las personas que piensan, de nosotros los que comunicamos, de aquellos que nos comprometemos a militar, tiene que pasar estrictamente por una forma de ayudar a que se entienda por qué es necesario pensar el país de esta manera y no de otra, porque el peronismo, siendo un movimiento que emana del pueblo, no puede hacer otra cosa que responder justamente al pueblo del que nace. Es un hijo de una madre que todavía no entiende el hijo que tuvo, porque se lo sacaron, se lo arrancaron de entre las manos, y el tiempo pasó y a uno le cuesta después identificarse en el otro lugar. Por eso nuestra tarea, y aprovechando las fechas y demás, tiene que pasar por esos lugares. Excelente, Romy, excelente, muy bueno, y por eso es que es tan importante profundizar en la toma de conciencia colectiva, ponerle toda nuestra militancia a que se comprendan las cosas fácilmente, a transmitir cada una de las, esclarecer cada una de las cosas que van pasando en la política nacional, sentir, pensar y hacer de la misma manera para que es la mejor forma de enseñar, y bueno, en eso estamos, creo que estamos en eso juntos, vamos a seguir metiéndole para adelante para que ese sueño colectivo vuelva a ser una realidad. Sí, por supuesto, y justamente estos espacios en los cuales se puede hablar desde muchos puntos de vista, pero pensándonos como una región integrada que tiene tantas cosas para hacer juntos y no las hace, que por lo menos entre nosotros empecemos a mostrar que es posible y que funciona, si nos ponemos de acuerdo en un objetivo común y saltamos las diferencias porque hay cosas que hacer, entonces estamos demostrando en los hechos que es posible. Por eso estos espacios y estas invitaciones para mí son valiosísimas porque son fundamentales para justamente ayudar a que se entienda de qué estamos hablando cuando estamos hablando, mientras lo hacemos. Si no, es imposible, ¿viste? Proclamar las cosas y mandar a estudiar es fácil. Lo difícil es ser consecuente y demostrar que es posible hacer las cosas, unirse y trabajar en unidad de concepción, pero con la diversidad que tengamos y con la amplitud ideológica, espiritual, emocional, física, material, regional que tengamos, porque el objetivo común tiene que ser justamente que estemos todos bien. Algo tan sencillo y tan difícil de alcanzar como eso, que estemos todos bien. Así que les agradezco un montón a ustedes por el espacio y bueno, por pensar las cosas desde todos estos lugares. Excelente, Romy, muy bueno, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo grande y nos estamos encontrando en la próxima columna. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, que la lluvia siga limpiando, que hace falta y que apague los incendios, sobre todo porque se nos está quemando la patria. Por Un favor. beso grande para ustedes, chicos, y bueno, sigan adelante que hay que meterle fuerza con todo. Abrazo grande, Un Romy. beso, Un Romy. abrazo para ustedes.